cuando mi padre murió, no me dejó nada. Todo fue para mi madrastra, la casa en Alicante, los ahorros, incluso su taller. A mí, solo un sobre. Dentro, una nota mecanografiada. Tu momento llegará cuando la cerradura gire 2 veces. Creí que era una metáfora hasta que recordé la vieja caja fuerte del cobertizo. Aquella que mi padre me enseñó a abrir cuando tenía 13 años. Esa noche, esperé a que Isabel, así se hacía llamar mi madrastra, se durmiera con sus pastillas de siempre. Entré por el jardín, sin hacer ruido. En la pared trasera, detrás de una tabla suelta, estaba la caja. Giré 2 veces a la izquierda, una a la derecha. Clic. Dentro, sobresellados con cera. 10 en total, todos dirigidos a mí. Abrí el primero. Era una carta escrita a mano por papá. Si estás leyendo esto, es que ya no estoy. Y si ella sigue en la casa, ya sabes, se quedó con todo. No se llama Isabel. Ni legalmente. Ni originalmente. Cambió su nombre antes de conocerme. Nunca se divorció de su segundo marido. Nuestro matrimonio no fue válido. Todo lo que heredó es, técnicamente, fraude. Busca el certificado en el sobre 2. Y a Enrique Noguera. Él sabe el resto. Temblando, miré el siguiente sobre. Mi padre no me había dejado una herencia. Me había dejado una misión. Abrí el sobre número 2 con manos temblorosas. Dentro, un certificado de nacimiento, con otro nombre, Carolina Bau. Mi madrastra no era Isabel Romero. Mi padre había sido víctima de una mentira que empezó antes de que se conocieran. En el sobre también había una nota. Enrique Noguera, Villaluz, Zaragoza 1997. Fui al pueblo indicado. Era pequeño, casi olvidado. Entré a un bar donde pregunté por Enrique. El camarero levantó la vista y dijo: ¿Eres el hijo de Joaquín? Asentí. Te estaba esperando. Me llevó a la trastienda y sacó una caja con papeles, fotos y un documento. Un certificado de matrimonio entre Catalina Bell y Marcos Feliu, fechado en 1995. Nunca se divorciaron. Tu padre se enamoró de ella sin saber esto, dijo Enrique. Cuando lo descubrió, ya estaba metido hasta el cuello. También me entregó una copia de un antiguo testamento, diferente al que había visto tras la muerte de papá. Y agregó: me pidió que te lo diera cuando muriera. Me dijo que tú descubrirías lo que ella le ocultó a todos. Volví a casa con la caja en el asiento trasero y la cabeza llena de preguntas. Todo lo que Isabel había heredado, lo hizo bajo una identidad falsa y un matrimonio inválido. ¿Y si todo lo que tenía ahora era ilegal? Mi padre había reunido pruebas. Y me las había confiado a mí. Conduje de vuelta a casa sin parar. Catalina, o como fuera su verdadero nombre, no sospechaba nada aún. Esa misma noche preparé 200 sobres. Dentro, copias del certificado de matrimonio con Marcos Feliu, el nuevo certificado de nacimiento y una breve declaración. El testamento que Isabel Romero presentó no es legal. Su matrimonio con Joaquín Romero nunca fue válido. Se investigará por fraude. Los dejé en lugares clave: su gimnasio, su peluquería, el club donde hacía vida social. Los sobres se distribuyeron como propaganda electoral. Para el mediodía siguiente, el escándalo ya era un rumor imparable. Catalina me llamó. Su voz, temblorosa y furiosa. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Lo que tú nunca hiciste, decir la verdad. Esto no quedará así, dijo. Y colgó. Esa misma tarde volví al despacho de papá. Buscaba más. Y lo encontré, en un cajón, una carpeta roja con el título: Testamento final, firma real. Comparé ese documento con el que Catalina presentó tras la muerte de papá. Y noté algo clave. Las firmas no coincidían. La que ella usó tenía diferencias sutiles, la curva de la J, la dirección de la R. Era una falsificación. El testamento original, el real, me nombraba a mí como único heredero. Catalina solo tenía derecho de uso vitalicio sobre la vivienda,
nada más. Dentro de la carpeta también había un pendrive. Lo conecté al ordenador. Había un solo archivo de video. Papá, sentado en su taller, mirando a cámara. Si estás viendo esto, es porque ya sabes quién era realmente Isabel. Y si lo sabes, entonces haz lo que yo no pude. Reclama lo tuyo. La cité a un café. Catalina llegó como si nada pasara, gafas de sol grandes, sonrisa de fachada. Se sentó frente a mí y me soltó. ¿Vienes a disculparte? Saqué el pendrive y lo puse sobre la mesa. Falsificaste el testamento. Su sonrisa cayó. ¿Tienes pruebas? Tengo el original. La firma real. Un video de papá. Y la grabación del notario junior que firmó sin saber qué hacía. Su expresión cambió. Fría. Peligrosa. No sabes con quién te estás metiendo. Y tú no sabes lo mucho que he esperado este momento. Me levanté, le dejé el pendrive y me fui. Ya tenía 5 copias. Esa noche abrí el sobre número 6. Dentro, una factura a nombre del despacho de Colomer, el abogado de la familia, fechada el día en que supuestamente papá firmó el testamento falso. ¿El problema? Papá estaba fuera del país ese día. Y el testamento había sido certificado por una joven abogada, Raquel López. La encontré. Ahora trabaja en Valencia. Cuando le mostré el documento, su rostro se puso pálido. No sabía lo que firmaba. Catalina me trajo los papeles cuando era becaria. Me hizo firmarlos en nombre del despacho. No había nadie más. ¿Puedes declarar eso? Raquel dudó, y luego asintió. La grabación de su confesión quedó guardada como oro puro. Al día siguiente, mi abogado, Luis Falcó, presentó una demanda para anular el testamento y abrir investigación penal. Catalina, sin saberlo aún, ya no era heredera de nada. Pero esa noche, llegó un mensaje. Un número desconocido. Una sola frase. No te olvides de quién soy. Si yo caigo, Carmen cae contigo. Carmen. La niña con la que crecí. La ahijada de papá. Mi hermana secreta. El mensaje me dejó helado. ¿Carmen? ¿Mi hermana? Papá jamás lo dijo en vida, pero el sobrenúmero 7 lo confirmó. Carmen es hija de Catalina. Yo la adopté. Nunca quise separarte de ella, pero tampoco supe cómo decírtelo. Si decides buscarla, hazlo con el corazón limpio. También incluía un cheque, 40.000 euros, con una nota. Para Carmen. Solo para ella. Nadie más. La busqué en Granada, con la dirección escrita por papá. Era arquitecta, vivía en un apartamento discreto, con libros y planos por todos lados. Cuando le dije quién era, me dejó pasar. No ofreció café. No sonrió. Le conté todo, el testamento, la identidad falsa, el fraude. Pensé que se derrumbaría. Pero su respuesta fue simple. Lo sé. Me explicó que descubrió todo hace un año y cortó lazos con Catalina. Pero no quería involucrarse. No quería aparecer en ningún juicio, ni en prensa. No soy Isabel. Y tampoco quiero ser parte de su sombra. Pero eres parte de la familia. Papá te adoptó, le dije. Y también me escondió. ¿Eso te parece justo? Le ofrecí el cheque. Lo aceptó. Con una condición, no me nombres. No me busques. No me pongas entre tú y ella. Yo ya elegí paz. Esa noche volví a casa, confundido. Carmen tenía razón, estábamos luchando en el barro. Pero alguien tenía que hacerlo. Al llegar, abrí el sobre número 8. Una carpeta con nombres, fechas y cuentas. Notarios, abogados, funcionarios. Una red de cómplices que ayudaron a Catalina a fabricar toda su mentira. Al final, una nota. Unidad P7, taller. Allí está todo lo que no me atreví a mostrar en vida. Una llave colgaba del borde del sobre. La puerta final estaba abierta. Solo tenía que atreverme a cruzarla.
La unidad B7 estaba en un polígono industrial a las afueras de Valencia. Una puerta oxidada, un candado que aún funcionaba, y silencio absoluto. Usé la llave del sobre. Dentro, una nave ordenada, estanterías repletas de documentos, discos duros, carpetas con etiquetas como Catalina, identidad falsa. Testamento, copias reales. Transacciones ilegales, Andorra, Portugal. Y una caja negra con una nota. No abrir hasta el final. En una esquina, un ordenador viejo. Al encenderlo, apareció una carpeta. /diagonal Catalina-dossier. Grabaciones de audio donde Catalina amenazaba directamente a papá. Si hablas, me llevo a Carmen conmigo. Otras contenían pruebas de cómo había falsificado documentos, suplantado identidades y desviado dinero usando la firma de papá sin que él lo supiera. Había cuentas a su nombre abiertas en 3 países distintos. Pero lo más valioso era una carpeta titulada Testamento original, audio de respaldo. Dentro, una grabación. Papá decía con voz rota. Luis me traicionó. Catalina pagó para falsearlo todo. Pero no permitiré que tú vivas engañado. Este es tu legado, Elías. Protégelo. Salí de allí con una copia de todo en un disco duro cifrado. Se lo entregué a Luis, mi abogado. Él sonrió como si le hubiera traído una mina de oro. Con esto, no solo anulamos el testamento. La metemos en prisión. Ese viernes presentamos denuncia penal por falsificación, fraude, estafa patrimonial, suplantación de identidad. Catalina, ahora era formalmente investigada. Pero al llegar a casa, encontré un sobre sin remitente. Dentro, una hoja impresa. Pregúntale a tu abogado por el caso Calderón 2015. No todo lo que brilla, es justicia. Y entonces lo supe. No todos en mi equipo eran lo que parecían. La nota anónima me dejó inquieto. Busqué en internet el caso Calderón 2015. Un escándalo de corrupción urbanística en Castellón. Fraude, testamentos falsos, lavado de dinero. ¿Y el abogado defensor? Luis Falcó. ¿El fiscal? Antonio Mestre. Sí, el mismo Mestre que ahora representaba a Catalina. Y Luis, era mi abogado. Los dos se enfrentaron en ese juicio. Pero meses después, crearon juntos una empresa fantasma en Valencia. Después desaparecieron de escena. Hasta ahora. Fui directo al despacho de Luis. Le lancé los papeles sobre su escritorio. ¿Jugabas para los dos lados? Él sonrió. Te ayudé a ganar, ¿no? ¿Por qué? Porque Catalina dejó de pagarme hace años. Y tú me diste la oportunidad de vengarme y hacerme visible otra vez. Me quedé helado. Tengo copias de todo, dijo Luis. Si decides darme la espalda, también sé cómo destruirte. Salí de allí sabiendo que ya no tenía abogado. Solo tenía la verdad, y un disco duro con dinamita digital. Esa noche, revisé el sobre número 10. Una lista. 5 nombres que ya conocía. Y uno nuevo. José Ángel Mestre. Hermano del abogado de Catalina. Notario jubilado. Firmante del testamento falso. Todo cuadraba. Catalina no actuaba sola. Era una red, ella, los hermanos Mestre, y Luis en el medio. Pero papá había dejado algo más. Una última pista. Una dirección, escrita a mano. Si te traicionan, ve al sitio donde empezó todo. Allí está la prueba que nadie podrá negar. La dirección apuntaba a una iglesia antigua en las afueras de Náquera. Papá me lo había dicho sin decirlo. Ahí estaba el jaque mate. El golpe final. La dirección me llevó a una ermita abandonada en las afueras de Náquera. Una estructura vieja, cubierta de musgo y polvo. Detrás de una pared falsa, bajé una escalera de piedra. Al fondo, una cripta. Una losa movible tapaba una caja fuerte. Sin electrónica. Solo combinación manual. Recordé las instrucciones de papá.
Izquierda 2 veces, derecha una, clic. La caja se abrió. Dentro, una sola cosa, una grabadora antigua con una cinta de casete. Presioné play. La voz de mi padre sonó con una calma triste. Si estás escuchando esto, ya descubriste todo. Catalina, los Mestre, incluso Luis. Todos formaban parte. Yo intenté luchar, pero no pude. Te dejé todo para que tú sí pudieras. Esto, es tuyo, hijo. Solo asegúrate de no convertirte en lo que estás combatiendo. Silencio. Luis no es de fiar. Si te ayuda, es porque le conviene. Grábalo. Obsérvalo. Si cruzas una línea, que sea porque tú la elegiste, no porque él te empujó. Apagué la cinta. Era la prueba de su voz, sellada, sin manipular. Una confesión póstuma. Y era irrefutable. Volví a casa con la grabadora en una mano y una decisión en la otra. Luis, ya no era opción. Al día siguiente, me presenté en la fiscalía por mi cuenta. Entregué el disco duro, las grabaciones, el testamento original, la declaración de la abogada Raquel y ahora la cinta. La fiscal que me recibió se quedó en silencio largo rato. Con esto, vamos a por todos. Catalina. Los Mestre. Y si se prueba, también Falcó. Ese mismo día, Catalina fue detenida intentando cruzar la frontera a Andorra. Tenía billetes en efectivo, documentos falsos y un pasaporte con otro nombre. Marina Sanz. Todo había terminado. O eso creí. Hasta que recibí un último sobre. Manuscrito. Felicitaciones. Ganaste. Pero aún no sabes quién estaba detrás de todo esto. Catalina solo fue una pieza. Tú abriste la caja. Pero otros, están escuchando. El sobre no tenía remitente. Solo una nota escrita a mano. Ganaste la batalla. Pero no la guerra. Pregunta por Operación Bellavista. Ahí empezó todo. Busqué. Y lo encontré. Operación Bellavista fue una investigación clasificada archivada en 2009. Relacionada con fraude sucesorio. Lavado de dinero en notarias. Compra de jueces y testigos. Y uso de herencias falsas para apropiación de inmuebles vacíos. El apellido Mestre aparecía. También el de otros notarios, políticos locales y una mujer bajo múltiples alias. Uno de ellos, Catalina Ball. Me quedé helado. Catalina no fue la mente. Fue una ejecutora más. Y si eso era cierto, ¿quién la había colocado con mi padre? Volví al disco duro del taller. Una carpeta había estado protegida con contraseña secundaria. La clave estaba en el sobre 9, el nombre de mi madre biológica. La abrí. Dentro, una serie de correos electrónicos entre un despacho legal y una empresa constructora vinculada a operaciones en Alicante y Castellón. Fechados 2 años antes de que papá conociera a Catalina. ¿El asunto? Captación de objetivo con patrimonio susceptible de transferencia discreta. Mi padre fue un blanco. Lo estudiaron. Y Catalina fue el anzuelo. Papá nunca lo supo del todo. Pero intuyó. Por eso investigó en silencio. Por eso armó los sobres. Por eso, me preparó. La red no era familiar. Era sistémica. La fiscalía tomó los nuevos documentos. Abrieron una macrocausa con todo lo recopilado. Pero también me advirtieron. Has destapado algo más grande que tú. Si decides seguir, no habrá marcha atrás. Y entonces entendí. Mi padre me dejó una verdad. Pero también una herencia maldita. La justicia no termina con Catalina. Empieza con ella. Después de semanas de juicios, interrogatorios y titulares virales, Catalina fue condenada. Fraude, falsedad documental, apropiación indebida, suplantación de identidad. 14 años de prisión. Pero eso no fue el final. Luis Falcó desapareció. Literalmente. Un día cerró su despacho y no volvió a presentarse. La fiscalía lo declaró testigo no localizable.
Su nombre ahora figura en una lista roja de Interpol. Los hermanos Mestre enfrentan cargos. Y la red detrás de Operación Bellavista está siendo desmantelada, pieza por pieza. Políticos, jueces, notarios, nombres que nunca imaginé están cayendo como fichas de dominó. ¿Y yo? Soy legalmente el único heredero del patrimonio de Joaquín Romero. Pero no me siento más rico. Ni más seguro. Ni más feliz. Catalina intentó venderme la historia de que yo no era suficientemente hombre para cargar con todo esto. Pero lo cierto es que ningún hombre debería tener que hacerlo. ¿Y Carmen? Se fue. El cheque jamás fue cobrado. El último mensaje que me envió fue corto. Gracias por intentar hacer justicia. Pero la justicia no me devuelve una infancia. No volví a escribirle. La entendí. Hoy vivo en la misma casa de la que una vez fui excluido. La habitación de papá sigue intacta. Su taller también. Pero los sobres. Los 10 sobres están sellados en un marco, colgados sobre mi escritorio. Para recordarme cada día que la verdad no se hereda. Se persigue. Se sangra. Se gana. Y cuando la tienes en las manos, tú decides si la liberas. O la entierras otra vez. Yo elegí liberarla. Aunque eso me haya costado, todo.